Bueno, buenas noches a todos los que se van incorporando a esta charla. Muy bien. Pues si quieres, David, yo voy dando acceso conforme se vayan integrando y nosotros, si gustas, empezamos nuestra charla de hoy. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Ana Linda. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Y hoy pues vamos a estar aquí un día más tratando temas relacionados con la salud, temas relacionados con la superación personal, ¿no? A través del conocimiento de nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestra mente, incluso nuestro espíritu. Y hoy se nos ha ocurrido tratar el tema, pues, digamos, de la atención en consulta, de cómo ponernos en posición de ayuda y ayudar, cuándo hay que ayudar, cómo hay que ayudar, abordar un poco todos esos temas que al principio, cuando estamos estudiando estos conocimientos y concretamente la nueva medicina germánica, que a veces es una medicina muy clínica desde el punto de vista de que te explica pues simplemente qué ocurre en el cuerpo, ¿no? Pero muchas veces no nos centramos tanto en herramientas o formas de poder ayudar a los demás o a nosotros mismos. Y para eso pues le voy a pedir que Ana Linda pues nos cuente su punto de vista, cómo atender y con su experiencia en consulta durante todos estos años. Así que Ana Linda, si gustas. Sí, muchas gracias, David. Bueno, primero que nada, bienvenidos nuevamente. Y es un tema que para mí considero muy importante tomar en cuenta, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, buscan las personas ya alternativas diferentes, ya cuando en la medicina oficial, pues ya les dicen que a lo mejor ya no tienen nada que hacer o está muy avanzado su programa biológico, síntoma o enfermedad, como le quieran todavía llamar. Y es muy importante porque eh, hay que, hay que saber cuándo sí es una urgencia médica dentro de un programa biológico y cuándo no es una urgencia médica o una emergencia médica. En lo personal, en la experiencia que yo he tenido, sí hay mucha confusión porque a veces nos han enseñado a ser muy drásticos, ¿no? Nos han enseñado a polarizar de una manera muy drástica. Y muchas veces dentro de un programa biológico sí se necesita ayuda, ¿no? Quirúrgica, tal vez, por ejemplo, no sé, a lo mejor si hay, ¿qué será? ¿Qué será, David? Dame un ejemplo, porque ahorita no se me viene algo. Eh, no sé, Bueno, una digamos, torcedura, a lo sí. mejor de trompa, ¿no? Donde sí hay, bueno, es una urgencia médica. Y a veces piensan que con los ejercicios o que nada más meditando o pensando o comprendiendo el programa ya va a cursar normalmente. Hay que definirlo muy bien. O también muchas veces con síntomas muy pequeños piensan que ya tienen que ir corriendo al hospital y no es así. Entonces, bueno, dentro de lo que yo les quiero compartir es que en sí un acompañamiento desde todas las herramientas que yo utilizo, que he transformado, que he juntado, que he aglutinado, lo más importante es que la persona, primero que nada, esté totalmente íntegra, ¿no? Que esté en sus cinco sentidos, porque también muchas veces hay personas que están en cama, que a lo mejor ya no están lúcidas y quieren que se les acompañe, y así no es. O hay personas que a lo mejor piensan que pueden ir con mucho dolor a consulta, ¿no? Y no es así. Primero que nada es que la persona esté consciente, que la persona esté decidida a tomar un acompañamiento, que la persona pues sí pueda expresarse, también es uno de los puntos muy importantes. Verbalmente o con dibujos o con señas o con algo, pero sí necesita expresarse para poder acompañarlos en estas diferentes herramientas terapéuticas. Entonces, bueno, este tema sí considero muy importante porque no hay que ser tan extremistas. Una vez
me mandaron un mensaje para hacer una sesión porque una consultante tenía mucho dolor, ¿no? Tenía un proceso oncológico donde ya tenía mucho dolor porque era de hueso, tenía mucho dolor y querían una sesión porque les habían recomendado, me habían recomendado con ellos de que si iba a mi sesión se le iba a quitar el dolor. Y no se trata de eso. Nosotros, los que hacemos acompañamiento, no tenemos una varita mágica donde el consultante entra, tenemos la varita y ya se solucionó la vida y el dolor. También en otros, o también, por ejemplo, otra cosa que hay que aterrizar y que me gustaría aterrizar con ustedes, que esto es como la introducción, es que me buscan y cuando yo le pregunto o les pregunto cuál es el motivo de consulta, me dicen, es que tengo muchos. Me duele la rodilla, me duele la cabeza, troné con el novio, no me llevo bien con mi mamá, me falta dinero y choqué el coche, ¿no? Entonces, chicos, primero que nada es enfocarse en qué es lo que uno quiere trabajar, enfocarse en la prioridad que ustedes tengan, porque dentro de estas sesiones o dentro de estas herramientas terapéuticas, pues el inconsciente va a definir la prioridad que se tiene que trabajar. Ahora, dentro de solamente con síntomas físicos y hablando de estas 5 leyes biológicas, considero yo que sí es muy importante que la persona esté consciente, que se pueda comunicar, que esté de acuerdo a la sesión, porque hay otros puntos que también muchas veces me hacen cita o me quieren hacer cita la mamá o el papá o la esposa o el esposo o la amiga o el yerno de otra persona que ni siquiera está enterada. Y aquí lo más importante es que la persona decida dar ese paso para poderse hacer responsable de su propio proceso. Entonces, podemos hacer un embudo, o sea, podemos hablar de muchas cosas en este tema e irlo afinando para que vayan, pues sí, para que vayan reconociendo si alguno de ustedes está en ese caso. A mí me encantaría que esta charla fuera dinámica, que fuera circular, así que si tienen la posibilidad de abrir sus cámaras, estaría increíble, o sus micros si tienen algún tema o alguna duda de acuerdo a lo que vayamos nosotros hablando. Me gustaría que fuera una charla entre todos, no nada más una charla entre David y yo, ¿sí? Sino que realmente saquemos dudas que nos puedan preguntar de acuerdo a este tema, ¿no? Las diferentes posibilidades de poder nosotros comprender un programa biológico con esas diferentes herramientas terapéuticas que pueden conocer o no, ¿no? Hay muchas personas aquí, bueno, aquí de los que yo veo, hay personas que ya conocen herramientas terapéuticas, otros ya estudiaron herramientas terapéuticas y otros no tienen idea de qué se trata esto. Entonces, vámonos poco a poquito para poderlo ir definiendo, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si aquí les gustaría comentar algo para abrir o esos subtemas interesantes que tuvieran o yo les sigo. Ok, ¿alguien? ¿No? A mí me gustaría preguntarte, Sí, mi amor. cuando llega alguien y te consulta, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer o cuál es la mejor idea, ¿no? ¿Con qué empezar? Fíjate que yo desde que, digo, no quiero hacerlo como yo, desde el ego, sino lo voy a compartir desde mi experiencia para que poco a poquito ustedes, aunque no quieran dedicarse al acompañamiento o ser terapeutas, ustedes puedan prestar atención con esas personas que aman, ¿no? Con su familia, con sus amigos, con los que, no sé, porque es prestar atención. Yo lo que hago y que me ha funcionado muchísimo es desde que me escriben, porque yo nada más recibo mensajes de WhatsApp donde ahí me contactan para hacer cita. Desde que me escriben ya me están diciendo muchas cosas de cada uno. Por ejemplo, si me ponen su nombre, si no me ponen su nombre, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, me pasaron tu contacto y quiero una sesión. Hasta ahí, que es muy diferente a, oye, mi nombre es Cecilia, ¿no? Y me pasaron tu contacto y me gustaría la información de tus sesiones. Entonces, desde ahí, todo tiene un mensaje, todo tiene un significado, no como diccionario, sino más bien, todo tiene una razón de ser
que cae en el cuerpo, que cae en la biología, ¿no? Entonces, una persona, si no se presenta y no dice su nombre, pues bueno, ahí voy tomando nota de esos posibles programas biológicos que estén activados o en una fase activa. Entonces, desde ahí, primero checo, ¿no? Pues ya les doy sesión, les doy informes, a veces me ofrezco a llamarles, porque esto es muy importante. Somos manada, somos humanos, somos animales, necesitamos contacto. Y eso de que te esté contestando algo automático como que ya no es personal. Y a mí todas las sesiones lo que he estado desde que empecé es de que sea personal, que se sientan acompañados, que se sientan en contacto. Ahí es lo primero que hago, David. Primero, tener esa empatía y ese contacto con ese consultante, porque lo que decías en el video anterior es súper importante. Necesitamos ser escuchados, ser acompañados, sentirnos que alguien nos comprende o que somos simplemente escuchados sin ser juzgados, ¿no? Primero que nada es eso. Ya cuando llega a sesión, lo más importante, como siempre, es su nombre, ¿no? Y ahí me voy dando cuenta de muchas cosas, David, y a todos ustedes, ¿no? Si me dicen su nombre completo, si nada más usan un nombre, si nada más usan un apellido, ¿no? Si les gusta mejor que les hable por un apodo, desde ahí yo ya estoy viendo la identidad de la persona. Y todo esto se basa en estas 5 leyes biológicas. Y todo esto se basa primero en el cuerpo, ¿no? Su edad y ya voy yo haciendo un interrogatorio importante para mí, que es lo más sencillo, es nombre, fecha de nacimiento, motivo de consulta, que es súper importante, y el objetivo de la sesión, porque como les comentaba antes, a veces llegan a mí sin juicio, chicos, si alguna vez llegaron a mí de esa manera, sin juicio es, me duele la rodilla, corté con el novio, no tengo dinero, o sea, y se está vendiendo la información como si tuviéramos una varita mágica y no es así. Entonces siempre los guío para que su sesión sea objetiva de acuerdo a su motivo de consulta. Me he dado cuenta que cuando es un motivo de consulta con esos síntomas físicos, solamente hablando de enfermedades, es más rápida la sesión que si ya fueran ya síntomas existenciales y vivenciales de cuestión epigenética y otras cosas, ¿no? De transgeneracional y cosas de ese estilo. También, bueno, depende, yo siempre pregunto la lateralidad biológica y funcional, si nacieron por parto, por cesárea, si fueron amamantados, a los cuántos años dejaron el pañal. Y esto a mis consultantes les sorprende mucho porque muchos no saben ni cómo nacieron, si fue parto, si fue cesárea y por qué. Si fue parto, qué padre, fue parto, pero ¿estuvo papá? ¿No estuvo papá? ¿Fue con forceps? ¿Fue sin forceps? ¿Cómo lo vivió la mamá? ¿Algún comentario en la familia? Todo eso. Todo tiene información a nivel inconsciente y todo tiene información para comprender esos programas que posiblemente, esos programas biológicos que posiblemente estuvieran en una fase activa, ¿no? O que fuera en un recidivante. Y así, de acuerdo al motivo de consulta, es como se va guiando a la persona, que esto es bien importante y siempre se los digo, es un terapeuta, llámese del que sea, pero esto es desde mi punto de vista. Un terapeuta no sana, no cura, no nada al otro, solamente lo acompaña, lo guía para que se dé cuenta en qué proceso está, para que se dé cuenta en su programa biológico, para que se dé cuenta de qué es lo que sí puede hacer diferente para que llegue a una solución. Paso a paso, tiempo a tiempo, hay personas que son muy rápidos y dicen, sí, ya, o sea, y se lanzan, y hay otras personas que es poco a poco trabajando esos miedos, trabajando esas creencias, trabajando muchísimas cosas. Entonces, bueno, aquí va a depender de cada caso. Pero se los queríamos compartir porque hay mucha confusión en esto, ¿no? Porque nos están vendiendo que la descodificación biológica es un show donde hay muchísimas personas, donde tú dices, es que yo tengo diabetes, y dice el otro, sí, es que tú tienes diabetes porque tienes problemas de dulzura con papá y la abuela y no sé quién. Y ya, con eso ya te descodificaste. Y no es así, chicos, ¿ok? Este es nuestro interés de que ustedes conozcan
estos conflictos biológicos, estas 5 leyes biológicas dentro de esta nueva medicina germánica y que aprendan esas herramientas terapéuticas para primero ustedes mismos y después para los demás, para que sepan que siempre hay un origen y que no somos un diccionario donde yo te pueda decir, ah, sí, es que tienes hipertensión, es que tú tienes esto, y ya con eso se te descodifica, ¿no? No, no es así la descodificación, hablando de esta herramienta terapéutica llamada descodificación, ¿no? De cómo se conoce en la actualidad. Pero no sé si tengan alguna otra pregunta, si no yo me sigo. Ustedes váyanme parando un poco porque si no yo me arranco, ¿eh? Y ni respiro. No sé Eh, si te contesté tu pregunta, David. sí, sí, sí me contestaste, ¿no? Y yo también he ido pensando cosas por el camino, ¿no? Por ejemplo, en todos estos conocimientos que estamos estudiando, siempre aparece, ¿no? El fenómeno del espejo, ¿no? Lo que veo fuera de mí está dentro de mí. Y cuando Claro, alguien empieza a estar en una posición de ayuda, a querer a salvar al otro, a salvar el mundo, pues es porque se quiere salvar a sí mismo, ¿no? Porque pues está en un mundo, ¿no? En el que es un depredador, un peligro para él y está buscando esa salida, ¿no? A través de la ayuda, ¿no? Hasta lo más altruista es tremendamente interesado, ¿no? Y no hay que verlo mal, ¿no? Todo se hace por interés, ¿no? De superarse, de trascender. Y de hecho, claro. yo creo que muchos de los que nos ponemos en esa posición de ayuda, de alguna manera estamos buscando como una autopista de aprendizaje, porque cada vez que ves a alguien en consulta, te encuentras un montón de cosas que has vivido tú, que están en tu familia, un montón de situaciones, ¿no? Y llega un momento que hasta te encuentras personas que se parecen tanto a ti en la consulta que hasta da vértigo, ¿no? Porque diciendo, pues es exactamente por lo que yo estoy pasando. Y creo que ese Cierto. espejo, ¿no? Sí, Nos ayuda a evolucionar mucho y yo creo que es ese punto de vista de que cuando estamos en una consulta, estamos en escucha, que eso es lo importante, ¿no? Que por eso yo pienso que aunque alguien no se vaya a dedicar a la consulta, a aprender qué es el punto de vista de la consulta, de la ayuda, del acompañamiento, es algo útil para todas las facetas de su vida, porque así, cuando estás en cualquier situación, incluso en el trabajo, con tu familia, en lugar de pensar, me están haciendo daño a mí, me están atacando, no me comprenden, no me quieren, te das cuenta no de tus necesidades respecto a ellos, sino de las necesidades de ellos respecto a ti, y entonces tienes la herramienta para elevarte, para dar un paso más y encontrar mayor equilibrio, porque si hay un problema es que hay un desequilibrio, y si tú encima de que estás en desequilibrio todavía le echas más peso porque te sientes dolido, todavía va a ser peor. Y de hecho, sí. hay un concepto, bueno, pues es un concepto que usan muchos autores, pero pues yo en su día me gustaba mucho estudiar de Alejandro Jodorowsky, que imagino que algunos de los presentes pues seguro que lo conocen porque es un personaje muy polifacético. De entre sus especialidades, ¿no? Más relacionadas con lo que estamos estudiando, ¿no? Pues estaba el tarot terapéutico, todo el tema, ¿no? De terapias del árbol genealógico, ¿no? Que le llamo metagenealogía, a su versión, y también, ¿no? Pues la psicomagia, ¿no? Que incluso fue como el origen de todo eso. Y él hablaba que nosotros estamos en el centro de nuestro universo y que detrás nuestra está pues toda la energía de nuestros antepasados y no solo de pues, nuestros padres, los más cercanos, luego abuelos, bisabuelos, la sociedad, ¿no? Todo, ¿no? Mi país, mi lugar. Y él decía cuando estábamos, que cuando aparecían los problemas en la vida, si nosotros todo eso lo veíamos de la posición de víctima, ¿no? De decir, es un grillete, es algo que me atrapa y que son las cosas que me impiden la plenitud, sentirme bien, incluso sobrevivir, ¿no? Todo eso digamos que él veía que tomábamos la trampa de nuestro árbol, ¿no? La trampa de nuestra historia. Y que si nosotros esas situaciones las utilizamos como trampolín, de decir, si de pronto aparece la escasez económica, por ejemplo, en mi vida, me está dando la oportunidad, mi árbol, de ser tremendamente abundante, de aprender las herramientas de la abundancia, ¿no? Entonces,
todo el rato, Claro. pues es usar todo a nuestro favor, ¿no? Todo a nuestro favor. Esa es la búsqueda que hay de todo este tipo de conocimientos que obviamente la medicina germánica es uno, las 5 leyes es uno, pero, pero al final este tipo de búsquedas son ponerlos en la posición del creador. Espero que no suene soberbio ni muy fuerte, pero pues al menos del creador de nuestra pequeñita vida. Por lo menos no hay quien cree que podemos todo, hay quien solo un poquito, pero aunque sea, pues todos tenemos mínimo un poquito de capacidad de cambio y quitarnos pues de la posición de víctima, ¿no? Entonces, pues ese sería el aprendizaje. Y ese es el aprendizaje Total. que uno realiza cuando está acompañando personas porque aprende a escuchar. Y fíjate que aquí es importante lo que estás diciendo porque en todas esas herramientas terapéuticas hay que, o sea, todas suman. Eh, Lau, levantaste la mano, adelante, mi amor, abre tu micro. Oh, bienvenida, Oh, Lau. oh, qué gusto saludarlos. Oye, David, qué Buenas noches. interesante estás diciendo. Buenas noches. Porque cuando yo estudié las leyes biológicas, a mí me cambió de la cabeza porque muchos de los síntomas aparecen ya en una fase de reparación. Entonces, ahí mm, es eso, así como tú lo dices, de ver el lado positivo, pensar, ¿qué cosa buena me pasó? Así como le decía, bueno, así como me sé la frase, ¿qué cosa buena me pasó? Y yo ya resolví que ya mi biología está haciendo su chamba de reparación, ¿no? Y no como pues las creencias de antes ay, es que ahora ya me enfermé y déjame salgo corriendo al doctor y a ver qué me da. Entonces, bueno, me hizo mucho sentido esto que tú estás diciendo, verlo desde esa forma, desde ese lado positivo, de qué oportunidad tan valiosa nos está dando el síntoma o la reparación para verlo dentro de nuestra vida. Claro, y aprender de esto y hacerlo diferente. O sea, tener conciencia de qué fue eso que yo viví, que ya conscientemente lo puedo cambiar para vivirlo diferente, hacer un cambio de ese sentido de lo que estoy viviendo para hacerlo diferente. Y si uno lo hace diferente conscientemente, pues bajamos muchísimo esa masa conflictual o ese estrés vivido diariamente, ¿no? Entonces, gracias, Lau, qué padre, gracias. A mí me encantaría que también nos compartieras ahorita hablando de herramientas terapéuticas, y tú decides, por supuesto, de esas herramientas que has aprendido, que también todo suma, porque el objetivo de esta charla es que vean cómo hay un abanico muy grande de posibilidades, donde hay muchas herramientas que suman, que también hay que estar conscientes y profundizar, o sea, profundizar para saber cómo esas herramientas terapéuticas, llámese como se llame, se pueden utilizar comprendiendo nuestra biología, comprendiendo estas 5 leyes biológicas, sumándola con esta nueva medicina germánica y que no les cuenten nada, sino más bien que lo empiecen a aprender, a comprobar, a verificar, a hacer lo suyo y como decíamos en uno de los videos, pues para encontrar su propia verdad, su propio aprendizaje, su propia decisión de vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, poco a poquito a mí me encantaría que todos fueran abriendo así el micro como Lau, así que bueno. Y bueno, quería comentarles que precisamente, no sé, Lau, si quieras decir algo más de lo que quieras compartir. Pues Sí, no, sí, no. que todos los que estamos aquí estamos precisamente en esa búsqueda y estoy segura que no solamente sabemos o queremos aprender de las leyes biológicas y que ya traemos una búsqueda y un aprendizaje de varias herramientas o varias herramientas. Entonces, pues todo suma, todo suma, porque pues no somos solamente este cuerpecito físico, Ah, tenemos muchos, pues energía y los demás cuerpos que todas esas herramientas
nos van a ser útiles en un momento. Hablando de, ahorita se me viene a la mente, pues la meditación. Pues la meditación y el bajar esas ondas cerebrales y ese estrés del cuerpo ayuda a, teniendo una fase de preparación, a quizá pasarla un poco más suave, digamos, o si estamos en un conflicto activo, quizá también para tener un poquito más de apertura mental para encontrar la solución, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos también que todas las herramientas y todos los conocimientos que ya tengan, todos van a sumar para, pues, para este tema específico Este este caminar, este aprendizaje llamado vida. Y a mí me encantaría compartirles para las personas que nos están viendo o que nos van a ver en la repetición, que apenas están en búsqueda, que apenas supieron de esto, de esta palabra, o descodificación biológica, o leyes biológicas, o nueva medicina germánica. A mí me encantaría como enfocar un poquito qué es la descodificación y dónde surge, ¿no? Porque hay mucha confusión, ¿no? Y a mí sí quiero compartirles y dejar bien puntualizado que esta herramienta terapéutica, ¿no? Que guía a las personas, que acompaña a las personas, surge de estas 5 leyes biológicas, surge de esta nueva medicina germánica. De hecho, Christian Fletch, en su primer libro, menciona al doctor Hammer, ¿no? Menciona que a partir de este descubrimiento, porque es un descubrimiento, las 5 leyes biológicas, no es una teoría, no se lo sacó de la manga, no lo inventó, es un descubrimiento así cuando, pues, se hicieron todos esos descubrimientos como la ley de la gravedad, ¿no? Y todo, así lo descubre. Y a partir de estas 5 leyes biológicas y de todo ese concepto de la nueva medicina germánica, Christian Fletch pone o da el nombre de descodificación biológica de las enfermedades gracias a lo que él observaba, ¿no? O sea, el padre de la descodificación, de acuerdo por el registro de nombre, es Christian Fletch, pero detrás de él hay muchos colaboradores y sobre todo el más importante es el doctor Hammer, que descubre estas 5 leyes biológicas, donde también comparte esta nueva medicina germánica. Entonces ahora, desgraciadamente, y sí lo digo abiertamente, es sin juicio, pero hay que ser claros y hay que ser, pues hay que darle lugar a quien lugar merece, ¿no? Y ahora hay mucha confusión porque en todas partes podemos escuchar, podemos ver que, ay, sí voy a hacer descodificación, pero no se basan en estas 5 leyes biológicas. Entonces, quiere decir que no están haciendo como la descodificación original, ¿no? De qué sentido y qué objetivo tenía esta descodificación. Y dentro de esta descodificación biológica de las enfermedades, lo que sucedió es que fueron tomando diferentes herramientas terapéuticas, fueron agregando diferentes sistemas o herramientas o terapias o como ustedes le quieran llamar, para poderle ayudar a la persona a resolver, si estuviera en una fase activa, ¿no? En un estrés biológico, por decirlo así, para los que no conocen, a resolver eso que no había resuelto, o si estaban ya en una fase de curación, restitución celular o reparación, para que sus síntomas, pues, sintiera, no que realmente en el cuerpo dejara de hacer su reparación, sino sintiera tranquilidad, apoyo, seguridad y demás. Entonces, esta descodificación biológica de las enfermedades es el conjunto de diferentes herramientas terapéuticas que ayuda a la persona a comprender el para qué de su síntoma. Y esto es bien importante, porque ahora pues lo están manejando solamente encasillado en una herramienta, por ejemplo. Yo he visto así en TikToks, hago descodificación biológica y todo lo enfocan a lo mejor en transgeneracional o en intergeneracional y ahí se quedan. O se enfocan solamente, por ejemplo, en la psicomagia, ¿no? O se enfocan nada más en la numerología o se enfocan solamente en ciclos biológicos memorizados. Y no es así. Y no es así porque la descodificación lo que hizo fue englobar todo eso porque somos nosotros
todo eso, no estamos separados, no es como la medicina oficial de que tiene sus especialidades, ¿no? Descuartizaron el cuerpo, ¿no? Para poder tener especialidades, pero no están haciendo ese conjunto del cual somos todos. O sea, no somos nada más un corazón o un pulmón o un hígado, somos un todo. Entonces, bueno, esto sí quería comentárselos para algunos que tenían esta duda de qué diferencias hay entre los descodificadores. Sí hay muchas diferencias, no todos los descodificadores hacen lo mismo, va a depender mucho de la escuela, va a depender mucho si saben 5 leyes biológicas, nueva medicina germánica, va a depender mucho de muchas cosas, porque si llegan a la consulta diciendo, es que ya me hicieron, ya fui a una terapia de descodificación y yo ya trabajé esto, pero sigo con me duele la rodilla, ya fui a una sesión de descodificación, sigo con el dolor de rodilla y ya me trabajé la rodilla, ¿por qué sigo sintiendo malestar o dolor en la rodilla? Y es ahí cuando las personas que están buscando alternativas, que están buscando soluciones, es cuando se quedan con un mal sabor de boca porque no se les arregla lo que van a consultar, ¿no? Entonces aquí sí es, no estoy hablando mal de nadie, les digo, todo suma, pero sí es importante que sepas que si la persona, sea la herramienta terapéutica que sea, llamada descodificación, desprogramación, bioneuroemoción o la técnica que sea, sí sería muy importante comprender el cuerpo y sobre todo estas 5 leyes biológicas para desmontar todo tipo de creencia. Porque yo observo que también, sin ofender, esto lo estoy haciendo de una manera lo más neutral posible, sino es una invitación a que saques tu verdad y que tú decidas, pero observo que en diferentes medicinas alternativas están haciendo lo mismo que la medicina oficial. Es combatir al microorganismo, es combatir al que me hace daño, llamado enfermedad, es combatir al sistema inmune, porque ya es una enfermedad autoinmune, es combatir algo que no se tiene que combatir. Y en el momento en que se comprenden estas 5 leyes biológicas, entonces dices, ah, claro, no tengo que combatir a un microorganismo porque no va a venir a invadirme para que me dé un síntoma, sino ya comprendo qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo y ahora sí, qué herramienta terapéutica puedo usar para yo sentirme más tranquilo, más tranquila, más en paz, seguro, libre, lo que necesite en ese momento. ¿Cómo me puedo sentir acompañado? No sé si los estoy revolviendo o si estoy dando el mensaje adecuado. ¿Sí? Sí, ¿Alguien que me diga? ¿Sí, David? sí, de hecho, Eh, hay una parte importante, ¿no? En todos estos conocimientos, ya lo he dicho antes, el espejo, ¿no? Todos estos conocimientos se basan de dentro hacia afuera, dentro de mí hacia afuera. Yo soy el centro de mi universo y la realidad, entonces todo lo que trabajé es desde mí. En cambio, la medicina convencional que tenemos es de afuera hacia adentro. Una vacuna, un fármaco claro. para la población, un tipo de tratamiento, todo siempre es fuera, ¿no? Es fuera de. Y digamos que incluso pues en la cultura que tenemos occidental, que pues no se cree, ¿no? En la reencarnación, no se cree en muchas cosas, ¿no? Como el karma y demás que hay en otras culturas. Realmente hay una búsqueda, ¿no? De que siempre el problema está fuera, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Sin meternos mucho en política, ¿no? Pero que es el país que ha marcado mucho todas nuestras culturas, ¿no? De hecho, pues, quien dice que hasta Europa está bien manejada, ¿no? Y yo creo que hasta queda claro. Digamos que ellos, pues, tienen una búsqueda que, que es resolverlo todo de fuera hacia adentro. Y esa búsqueda es algo que se inculca en nuestra sociedad y no solo aparece en el sistema de salud, sino que aparece en cada uno de todos los sistemas. Entonces, esa búsqueda es una búsqueda en la que hace el individuo pequeño, porque siempre necesita una herramienta mayor, siempre necesita alguien de fuera que le resuelva, y es una búsqueda que es un imposible, es una utopía, es una utopía en sí, ¿no? Y por eso vemos que toda nuestra cultura, ¿no? Sobre todo los países que dicen ser los más avanzados están en decadencia porque ya han llegado a un punto, ¿no? de no retorno, ya no hay más contra quién pelear, ya no hay más contra quién luchar, ya no hay más fármacos que crear, ya no, casi no hay más nada.
que buscar fuera, sino dentro, ¿no? Entonces, digamos que es muy interesante porque al final estos conocimientos nos sirven para estudiar al individuo, para estudiarme a mí, a ti, a vosotros, pero también sirve para estudiarnos como sociedad y de alguna manera incluso dejar de odiar a la sociedad. Porque según, ¿no? Según qué zapatos tengas, vas a ver las cosas más bonitas, más feas, según tu cultura. Y cuando una vez más empiezas a entender que los problemas de nuestra sociedad están vinculados con conflictos biológicos a nivel global, ¿no? A nivel que compartimos, ¿no? Entre la población. Por eso hemos podido ver pandemias, ¿no? Y demás, porque al final pandemia es pánico generalizado y son muchas personas viviendo la misma necesidad, el mismo miedo. Entonces empezamos incluso a no estar encontrados con nuestros semejantes, con la vida, con los demás, y también dejar de usar estos términos a veces, ¿no? De como que hay una parte de la población que está despierta, la otra está dormida, ese tipo de cosas, porque todos estamos despertando, cada uno, ¿no? Desde su posición. Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, te empiezas a dar cuenta de eso, dejas de encontrarte enemigos, ¿no? Si tú, por ejemplo, te conviertes en enemigo del sistema, pues el sistema te va a perseguir. Pero cuando entiendes el sistema y le das su lugar y lo respetas, porque entiendes qué miedo tiene la mayor parte de la población, ¿qué es el sistema médico? El sistema médico, cuando tú lees el sistema de leyes de cualquier país, que realmente, por ejemplo, ¿no? Pues yo que soy de España y que llevo aquí unos años viviendo en México, te pones a leer las leyes, aunque funcionan relativamente diferentes en ambos países, las leyes son casi las mismas, porque las leyes están basadas en que hay una estructura que es el Estado y que nosotros le pedimos por favor que como tenemos miedo porque no podemos defendernos hasta esos males tan grandes que nos rodean, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Como puede ser que el vecino llegue y nos golpee y nos quite nuestra casa, o que no seamos capaces de conseguir alimento, ¿no? Todo ese tipo de cosas que le tenemos miedo las hemos congregado en el Estado, ¿no? Y la salud es una de ellas y el sistema médico, o sea, el sistema de salud ni siquiera dice que tengas que aplicar el proceso A, B o C, sino simplemente dice que el Estado va a cuidar con las medidas que tenga a sus ciudadanos. Entonces, cuando empiezas a entender eso, te sales de la situación de pensar que hay sistemas de atención buenos, sistemas malos, empiezas a salirte de esa situación, ¿no? Del gato que corretea el ratón, ¿no? Y esperemos que nosotros no seamos el ratón. No, y fíjate que esto es súper importante porque, y sí quiero mencionarlo, porque cuando yo hago algún comentario no es directamente a los médicos, ¿no? Ni siquiera médicos de la medicina oficial ni médicos de la medicina alternativa. No es para los médicos, eso es lo que aprendieron, sino es para el sistema, ¿no? Lo que nos han enseñado, yo estuve ahí, nos enseñaban que cómo ir paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y fíjate que tú hablando del espejo, pues somos espejo muchas veces, pero muchas veces también somos ventanas y somos puertas también, y que este conocimiento de estas 5 leyes biológicas, de esta nueva medicina germánica y todas esas herramientas que tienen mucho, mucho peso en positivo, nos pueden ayudar a definir este proceso, este caminar, porque cuando es un espejo es trabájate, ¿no? Si yo me espejeo con alguien, desde mi concepto de espejo, es trabájate esto que todavía te incomoda, llámese lo que sea. Cuando ves una ventana es que ya estás a punto de ver otro panorama, otro paradigma, otras soluciones. Y cuando ves la puerta es que ya no hay nada ni nadie que te quite de esa completa seguridad de sentir y saber tu propio proceso, tu propia verdad. Entonces, bueno, aquí hago este comentario para invitarles que, primero que nada, invitarlos a que profundicen, a que estudien, a que verifiquen, a que investiguen donde ustedes quieran, aquí con nosotros o afuera, como quieran, que busquen ese proceso, su verdad, para tomar las riendas de su vida. Y también que sepan que no es juicio mis comentarios, porque sí debo de decirlo, porque muchas veces se me sienten, ¿no? Y después me dicen, oye, dijiste eso y yo hago esto y cosas así, sino es abrirlo desde la neutralidad. Todo suma, todo funciona,
es tomarlo desde la neutralidad, desde el aprendizaje, sin señalar, sin juzgar, sino simplemente ser puntuales, ¿no? Saber cómo fue la historia, porque también la historia es importante. Por eso todo nuestro inconsciente colectivo, todos esos datos epigenéticos en el ADN, pues son importantes, vienen de la historia, ¿no? Que tienen que ver mucho también con nuestros programas de la actualidad, en nuestro cuerpo, en nuestro día. Entonces, bueno, eso fue nada más un paréntesis, David, pero es muy interesante eh, tomar en cuenta el colectivo, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro sistema, nuestras creencias por zonas geográficas, porque, por ejemplo, aquí en México, en un solo país, las diferentes zonas geográficas como tienen un chorro de creencias diferentes, donde muchas veces nos confundimos, ¿no? Nos confunden. Y bueno, ahí ya se podría hablar ya en otro video de esos conflictos geográficos también biológicos. Pero bueno, em, algo que me digan porque de repente se me acaba el tema. Díganme, David. De hecho, hay algo importante, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos aquí también nos damos cuenta que no solo se trata de conocerlo para mí, sino de compartirlo, porque Claro, quiero crear una realidad afín, ¿no? Yo no sé si os ha pasado, todos los que empezabais a ver estos conocimientos, perfecto, Dominic. que, que os tomaban por locos, ¿no? Yo en España estuve muchos años. eh, Cada vez que hablaba de esta información era una discusión. Había personas ofendidas porque si tenían un familiar que tristemente había muerto, ¿no? Y demás, se tomaban como a un insulto, ¿no? Como si todo esto le pasó por nada, ¿no? Mm, Sí había pues un poco, ¿no? De sensibilidad con este tema. Y yo creo que todos queremos, ¿no? Todos los que estamos en esta búsqueda queremos allanar el terreno. Y de hecho, eso es parte de que yo haya venido aquí a vivir a México. Yo no vine ni porque me apareció una propuesta de trabajo, ni vine por el amor, digamos, de una mujer, ¿no? Sí vine por amor, pero por amor a seguir con este camino. Pero muchos piensan que, pues cuando me ven aquí, ¿no? Que, pues fue por pareja o por trabajo. Y no, realmente yo vine en la búsqueda porque yo me encontré muchas trabas, yo sé que las mayores trabas estaban dentro de mí, pero encontré muchas trabas y vi que curiosamente este movimiento de todo este grupo de conocimientos donde más fuerte se estaba dando era pues, en Latinoamérica, ¿no? En todos los países de Latinoamérica, Brasil hay mucho movimiento, he visto mucho movimiento en Argentina, en Nicaragua, por supuesto, en muchos, ¿no? En Costa Rica también conozco a unos cuantos que estudian, tengo compañeros de Perú, muchas personas. O sea, siendo yo de España, conozco, bueno, porque también me vine aquí, ¿no? Pero pues el grueso de las personas son de esta parte del mundo. Y es que aquí estamos preparados para ese conocimiento porque ya teníamos cultura, pues de curanderos, cultura de rezar, de la fe. Tenemos muchas culturas sobre cómo tratar la salud, que son diferentes al sistema médico y de que incluso hay muchas personas que tienen resistencia porque, claro, aquí hubo el matrimonio de dos culturas, ¿no? Y de una forma muy abrupta, ¿no? Pues la de allá de donde yo vengo y la de aquí, ¿no? Y hay muchos que se resisten, ¿no? Que incluso que se resisten y por eso se ha mantenido una resistencia en la que incluso, pues, el sistema de salud, pues, también es parte de esa colonización, ¿no? Hay muchos puntos de vista. Entonces, digamos que por eso aquí se considera de que hay mucha apertura, no mucha facilidad. Allá hubo mucha persecución, ¿no? Del personal sanitario que utilizaba otro tipo de conocimientos y aquí realmente no, porque somos países aquí, yo ya me incluyo porque pues yo ya soy de aquí, desde mi Bienvenido. casa hasta aquí, mi casa hasta aquí, y pues somos países muy libres. Esa es la palabra clave que te iba a comentar. Aquí hay Yo sé libertad. yo sé que los otros la libertad la ven como peligro, pero bueno, pues es que el peligro es no tenerlo todo controlado, pero es que la vida es incontrolable. Y cuando tú quieres controlar la vida, es que le tienes miedo a la vida. Y si le tienes miedo a la vida,
no quieres vivir y la vida desaparece. España, por ejemplo, ahora mismo es el número 1 en antidepresivos, la tasa de natalidad más baja de Europa. Y es ese miedo a la vida y conectando una cosa con la otra, porque ya a mí me gusta cerrar siempre el círculo, te das cuenta de que las personas que quieren tomar fármacos o quieren hacer intervenciones para no sentir el síntoma, es que le tienen miedo a la vida, le tienen miedo a la superación. Y no estoy diciendo que nosotros, los que estamos aquí hablando, platicando, estemos libres de eso. Estamos en esa búsqueda y por eso estamos aquí. Pero pues yo por lo menos en mi vida he sentido mucho progreso de cómo siento los síntomas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, a veces está bien, ¿no? Poner ejemplos personales, pues sí, Claro. como compré recientemente una casa, sí he tenido unas dificultades pues, con un, con un trámite, digámosle, un poco fraudulento y le he estado peleando y hoy conseguí dar un paso importante en eso, ¿no? En el buen sentido, me dieron buenas noticias y demás. Y sí, pues tuve diarreas varias veces. Sí, estuve la tarde sintiendo como si tuviera el intestino deshaciéndose por dentro, ¿no? Si era incómodo, era doloroso, pero cuando te paras a pensar todo lo que está pasando, ¿no? Por ese trámite semanas atrás, esa sensación era de descanso. Eso es como cuando estás cargando algo, lo tienes levantado durante 4 horas y ves que no puedes, no puedes, no puedes, y cuando lo sueltas se te duermen los brazos. Ujú. Pues esa es la misma sensación, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tuve pues en mi intestino. Y llega el momento en el que disfrutas mucho, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, porque en lugar de dolor es liberación, es Exacto. liberación. Y fíjate que a mí me encanta cuando tengo fiebre, que varias personas que yo conozco que no, pues no han querido como escuchar esta parte de la posible historia. Se burlan mucho de mí, ¿no? Cuando digo, ay, es que tengo fiebre, pero es que lo estoy gozando con ganas, ¿no? Y se burlan, me dicen, es que eres sadomasoquista. No, no es sadomasoquismo, simplemente es libertad, es como un descanso literal de que dices, ya tengo fiebre, estoy sintiendo esta fiebre y la estoy gozando. En lugar de pensar, tengo 40 grados de temperatura, me voy a convulsionar, se me va a secar el cerebro, no sé qué tantas creencias hay y correr al hospital, ¿no? Obviamente, esto, chicos, es poco a poco, o sea, no quiere decir que, como decía David en otro video, de que es ir comprobando estas leyes biológicas, su cuerpo poco a poco con algo sencillo. Ya después puedes tener una fiebre de 40 grados y no te vas a espantar, ¿no? O puedes tener algún tipo de epicrisis o convulsión y no te vas a espantar porque sabes lo que estás viviendo. Muchas veces sí vas a necesitar, en mi caso, el día que me dio mi ataque de pánico, mi epicrisis de pánico, que yo fue, como tú dices, David, hay que compartir también casos de lo que hemos vivido, de que yo sentí cómo mi cuerpo se empezó a sentir raro, con mucho miedo relacionado a mis hijos, ¿no? Y cómo yo, era una sensación de que mi cuerpo, o sea, mi cuerpo se desconectaba de mi mente para salir corriendo y aventarme. O sea, mi idea era subirme a la terraza y aventarme de la terraza. Pero gracias a la práctica, a comprender las leyes biológicas, yo solita empecé a ver, no, aquí ya está sufriendo aquí una epicrisis marca llorarás, así que toma el teléfono y háblale a esa persona que te puede contener. Por eso es bien importante saber con quién contar y por eso se creó esta comunidad, porque sí necesitamos muchas veces de esa cuerda para poder seguir con nuestros programas o con ese proceso de estos programas biológicos. Y y bueno, hice una llamada y gracias a que también esta persona sabe mucho de leyes biológicas, me pudo acompañar y pasó mi epicrisis y me calmé, ¿no? Pero sí fue un momento donde si tú ya le prestas atención a tu cuerpo, tú ya sabes que algo va a suceder y si empiezas a hilar,
como decías David, ¿no? De que hilaste todo lo que habías pasado en estas semanas, pues sabes por qué o para qué tu síntoma. Y es cuando eso te da la seguridad de que va a pasar y puedes buscar diferentes opciones para poderte sostener y sentirte acompañada o acompañado, que eso es súper importante. Entonces, bueno, aquí les comparto esa vez que me quería aventar de la terraza de mi casa, pero bueno, no sucedió. Gracias a que hubo esta comprensión, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguien que quiera compartir algo de los que ya sepan un poquito más de leyes biológicas, de nueva medicina germánica, de cómo han sobrellevado estos síntomas de de la epicrisis o bueno, no quiero ser tan técnica porque hay personas que apenas están sabiendo de esto, entonces hay que ser compasivos y hay que irnos poco a poquito, pero que quisieran compartir de cómo pueden o cómo solucionaron algún síntoma o algo gracias a este conocimiento de estas 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica y de alguna herramienta terapéutica que hayan usado. ¿Alguien de aquí? Y si no, le seguimos. Ok, bueno, ahorita que se animen, pero esto es muy importante. Creo que con ejemplos así, David, podemos seguir compartiendo para que se identifiquen, ¿no? Para que digan, ah, a mí también me pasó. Ah, también yo quiero vivir una fiebre de 40 grados, viviéndola y gozándola sin pensar en que me voy a morir, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Es enfermedad igual a peligro igual a muerte. Y aquí no es así. Aquí es la comprensión de esos síntomas, eh, cuánto pueden durar, qué hacer, qué soluciones dar cuando se les tiene que dar solución y cómo pasarlos, porque también es otra duda, David. Como que hay mucha confusión porque obviamente es un choque de creencias, ¿no? A mí me dijeron que si yo estaba enfermo, yo tenía que ir con el que sabe para que me diga qué tengo que hacer para que yo esté bien. Y es ahí cuando tómate la medicina por tu bien. Esto te va a hacer muy bien, con esto te vas a curar. Y ahí hasta a veces pues nos enseñan en la medicina de que tenemos que presionar al paciente para que se tomen los fármacos. Y me regreso a lo que tú estabas diciendo, ¿no? El Estado nos está diciendo que, bueno, aquí te podemos cuidar, pero no nos está diciendo que es a fuerza que tenemos que llevar a cabo esos protocolos. En cambio, se ha distorsionado también y las personas no saben qué hacer, piensan desde la creencia social y mundial de que yo no sé qué pasa con mi cuerpo, yo voy con el que sí sabe para que me diga qué hacer. Y muchas veces entran a tratamientos que no están de acuerdo, que les da miedo, pero por esa propia creencia de que el sistema médico es el que sabe qué hacer para que tú estés bien. Entonces aquí, por ejemplo, no sé si me quieras compartir algo o alguien de aquí, eh, si te ha tocado muchas veces que has ido al médico y que has hecho cosas que no estás de acuerdo, que tu cuerpo te lo está gritando por dentro, que tú sabes que no es así, pero que no tienes de dónde agarrarte y aceptas hacer un tratamiento. Y aquí, ¿cómo podríamos invitarlos a las personas que apenas están conociendo de leyes biológicas, de nueva medicina germánica? ¿Cómo que podríamos aconsejarle, David, si quieres expresarlo y si no, pues yo también lo expreso, de qué pueden hacer? Porque siempre me dicen, ¿cómo empiezo? Sí, sí, yo quiero hacer lo que tú haces, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezar? Ya lo hemos dicho varias veces, es poquito a poco. Fíjate que, por ejemplo, cuando estudias al doctor Hammer, siempre se relaciona en la medicina germánica que debemos de hacer soluciones reales, ¿no? Claro, De que si de pronto estoy sufriendo mucho en un trabajo, ¿no? Porque pues me está tratando mal el jefe. En la mayor parte de casos, un trabajo psicológico de decir, no, mi jefe es bueno, todo está bien, me tratan divinamente, maravillosamente, es más difícil resolverlo de esa manera que saliéndote de ahí, ¿no? De donde no estás a gusto. Y al final, como también Hammer trabajó la medicina germánica como algo
muy físico, muy tangible, porque pues recuerden, él trataba de instaurarlo como en el sistema científico, ¿no? Que fuera aceptado, presentando sus tesis, ¿no? Sus tesis de la medicina germánica. Y por eso tiene un marco muy tangible, ¿no? De lo que la mayoría... Hay muchas personas, ¿no? En este mundo y que de hecho suele ser a veces la creencia dominante, que somos los realistas, creemos en lo que es en la ciencia, en lo que es tangible, ¿no? Que suena curioso, ¿no? Creer en la ciencia. Pero Sí. bueno, eh, tienen ese punto de vista, ¿no? Y por eso, digamos que todos, por muy espirituales que seamos, por mucho que creamos en el poder de la mente, todos estamos aquí materializados y yo creo que nos va a afectar más algo que veamos realmente que algo que nos imaginamos. Entonces, por eso hay que tratar de acercarse más pues a la realidad, ¿no? Como quien dice, tratar de resolver los programas biológicos con hechos concretos, con acciones, porque al fin y al cabo, cuando hacemos trabajo de terapia en la consulta, y hacemos trabajo psicológico, hacemos trabajo, ¿no? De que hay un trabajo psicológico de por medio, ¿no? De que te metes en el inconsciente. Hay quien hace hipnosis, hay quien hace terapia de sonido, to- todas las terapias son posibles, porque al final son estímulos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y como se dice, todos los caminos llegan a Roma, pero al final todos esos cambios que se hacen en la persona y que se trabajan son para que cuando esa persona vuelva a su vida cotidiana fuera de la consulta, sea capaz de superar realmente en la realidad físicamente aquellas situaciones que antes no podía. Entonces, la sanación se completa cuando realmente puedes afrontar esas situaciones y superarlas que antes no podías. Y obviamente el trabajo de acompañamiento, todo ese trabajo incluso que puede ser psicológico y mental, puede ayudar a la persona a que lo consiga. Pero hay que entenderlo como eso, ¿no? Y lo que decía antes la compañera Ana Linda es que ya trabajé la rodilla en consulta. Eso es Ujú. como si alguien quiere crear una empresa, un negocio millonario y dice, es que ya lo trabajé hoy. Ah, pues enhorabuena, lo trabajaste hoy, pero mañana y pasado y al siguiente, y a lo mejor si dentro de 10 años no lo has dejado y se han alineado las cosas y lo has hecho de verdad, lo mismo lo conseguiste. Exacto, sí. Y, Entonces, eso es súper importante porque no se trata de que si ya no sé, ya trabajaron en alguna terapia su rodilla, ¿no? Por decirlo en este ejemplo, no significa que en 2 años no le vuelva a doler la rodilla, ¿no? Si no ha cambiado la manera de cómo funciona, de cómo decide, de cómo vive. Aquí creo que es un punto muy importante el que sepan que es trabajarse todos los días respiramos, todos los días comemos, todos los días nos bañamos, bueno, algunos no, a veces yo todos los días no me baño, un día, a lo mejor digo un fin de semana no me baño. Así es el trabajo interior. A veces dices, yo no quiero trabajar hoy, o sea, hoy quiero papalotear en otra cosa. Pero ese trabajo para conocerte de adentro hacia afuera es todos los días, es prestar atención todos los días. Muchas veces hay personas que se agotan porque lo están viviendo desde la herida, desde el alcanzar algo que sienten que no es alcanzable, pero no lo están viendo como un caminar de vida, como un aprendizaje de vida, como una experiencia de vida. Entonces aquí es invitarlos a que ese proceso, que estas palabras ya están muy choteadas, pero ese proceso interior o ese comprender tu vida o hacer cambios de tu vida, no solamente es con una sesión o con una sesión de terapia, es todos los días. Cuando van a mi consulta, yo es lo que les digo y se sacan mucho de onda cuando me dicen, ¿y cuándo vengo? Le digo, es que tú, a todos mis consultantes, y aquí no me van a dejar mentir, los que son consultantes míos, siempre me preguntan, ¿y cuándo regreso? Cuando tú lo elijas. O sea, yo nada más te guío. Simplemente es, ya hicimos una sesión con un motivo de consulta, un objetivo especial. Vamos a ver durante tantos días, depende de lo que hayamos trabajado, cómo te vas sintiendo. Y tú decides tu frecuencia, porque ahí simplemente uno se da cuenta.
Si la persona realmente quiere empezar a experimentar desde otra visión, desde otro paradigma, desde otro abanico, o todavía está dentro de la creencia de me tienes que decir qué hacer para yo estar bien. Y aquí es como invitarlos a enfocarse. ¿Qué tipo de creencias tienes de acuerdo a tu salud, a tu proceso, a tu vida, al caminar en tu vida? Aquí me encantaría que los que están escuchándonos se preguntaban eso, ¿no? ¿Desde dónde estoy parado? ¿Desde dónde quiero hacer que esto funcione? ¿Desde dónde quiero mi salud? Porque también otro punto, que muchas veces están buscando la salud desde la herida también y desde el miedo. Yo me cuido, yo como saludable, yo como cosas orgánicas porque yo no quiero que me vaya a dar cáncer si yo como eh, comida procesada o lo que sea. Entonces lo están haciendo desde el miedo, lo están haciendo otra vez desde el evitar la enfermedad. Entonces desde ahí va a ser muy agotador, va a estar desgastante. Sino más bien es aterrizar y saber que lo que hagamos día con día es para procesar nuestra vida, para comprender nuestra vida, para comprender muchísimas cosas inconscientes, conscientes del cuerpo, sin estar en lucha, sin estar en, ay, ya voy a llegar a la luz. No, es disfruta hoy, presta atención hoy, trabájate hoy. El trabajar, también otra cosa que tienen mucha duda. Una vez me preguntaban, bueno, si es que tú dices mucho que nos trabajemos. Fue una alumna hace unos años, pero ¿qué es eso de trabajarnos? No entiendo. Y fue una pregunta muy importante, porque pues tú lo escuchas en todas partes, trabaja tu interior y trabájate, ¿no? Y tú trabaja, ¿qué trabajo? ¿Cómo le hago? ¿De qué están hablando? El trabajarse es, ¿qué es eso que te lastima? ¿Qué es eso que te incomoda? Que se repite una y otra vez y que siempre son los mismos resultados. Bueno, eso, lo que no te gusta, lo que te incomoda, tiene un sentido, tiene un significado para ti, tiene un mensaje para ti. Entonces te invito a que hagas una lista de todas esas cosas que te incomodan, que no te gustan en tu vida, llámese enfermedad, llámese lo que sea, y ve viendo cuántas veces en tu vida se ha repetido en tu vida y qué es lo que haces siempre igual. Y desde ahí es una sugerencia. De ahí puedes empezar, ¿no? Puedes empezar a saber cómo empezar a trabajarte en ti. Y como decía David, somos un espejo, ¿no? Hay que empezar como a hacer un glosario de qué significa eso de el espejo, la ventana, el otro no existe. Hay que hacer un glosario que se los voy a pasar por si tienen alguna duda. Se los paso con mucho cariño porque sí usamos mucha terminología así o muchas palabras que a veces no se comprenden y es importante que se comprendan para cualquier otra duda. Pero no sé si quieras decir algo, David, respecto a esto. Pues es curioso porque luego en la vida nos encontramos personas que son muy fuertes, muy inteligentes, muy buenos en los negocios y de pronto los admiramos y los vemos como camino a seguir de aprendizaje y cuando te acercas a esa persona y a veces tienes la oportunidad de preguntarle que cómo llegó ahí, es porque el que era muy fuerte en realidad se sentía tremendamente débil, el que, el que es bueno en los negocios era por eso mismo, ¿no? De que no sabía, tenía mucho desorden en su vida y no encontraba, ¿no? Cómo controlar la situación. Las personas, ¿no? Que, por ejemplo, se ve mucho personas que han vivido por la pobreza extrema y han sido capaces de generar grandes fortunas. Te encuentras, ¿no? Todo ese tipo de situaciones en las que te das cuenta que, como decía un poeta español, se hace camino al andar y curiosamente, por ejemplo, las personas que son muy inteligentes cuando le preguntan en realidad es porque se sentían que no comprendían el mundo, que eran torpes, que no son lo suficientemente inteligentes y eso les lleva a todos los días enfrentarse a ese conflicto que tienen hasta que lo van superando y a veces nunca lo superan, ¿no? Porque aunque sea considerado de los más inteligentes, esa persona no se considera que no es inteligente, aunque se considere que es muy exitoso, muy rico
pues él está pensando que no tiene lo suficiente. De hecho, pues hay gente que tiene muchas empresas y vive en escasez muy grande, ¿no? Hace poco una compañera de estudio, alumna, me, pues me consultó, ¿no? Y ella tiene muchos recursos de empresas y demás, pero está sintiéndose en la ruina, porque claro, como no le está fluyendo, siente que se le cae todo encima. Y entonces alguien que desde fuera es de éxito, cuando estás dentro de esa persona, te das cuenta que solo está sobreviviendo para mantener donde está, Ujú. así como todos, ¿no? Sí, es que cada quien su experiencia, ¿no? Cada quien pues sus lentes, ¿no? Muchas veces, pues cuántas veces nos hemos comparado, ¿no? Nos enseñan a compararnos todo el tiempo, o sea, la sociedad, o sea, el mismo colectivo, la familia, nos enseña a compararnos todo el tiempo. Cuando, y eso, bueno, desencadenan diferentes programas donde uno no está valorando quién es y sobre todo su aquí, su ahora, sus logros, sus propios logros, y es cuando pues entramos en todos esos conflictos que nos llevan a hacer un bucle donde a veces es muy difícil salirnos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pueden ver a esa persona que estás mencionando, ¿no? Pues no sé, con un auto muy costoso, con su casota, lo que sea, y entonces el que está del otro lado viéndola se está comparando, quisiera tener eso y entra en conflicto. Y la persona que está dentro, aunque lo tenga, no se siente merecedora, no se siente abundante y entonces está en conflicto. Y entonces, si te das cuenta, es un tema de nunca acabar. Y aquí, pues es invitarlos, iniciando o siguiendo en este proceso, es que disfruten su hoy, ¿no? También eso es una manera de empezar, disfrutar hoy. ¿Qué tengo hoy? Agradezco lo que tengo hoy, ¿no? Una cosa es compararse y desvalorizarse y otra cosa es enfocarse y decir, a mí me gustaría tal coche. ¿Por qué? Porque me sentiría feliz, ¿no? Y eso me haría sentir reconocido o reconocida. Ah, bueno, pues no está mal, enfócate en el coche, pero primero analiza hacia por qué por qué quieres un coche, qué se llenaría en ti. Esto es un ejercicio muy padre que lo pongo en algunos talleres, eh, de que muchas veces también es juzgado, por ejemplo, sobre todo hablando de cuestiones materiales, ¿no? Es muy juzgado de que, ay, no, es que, pues ya la vecina compró una camioneta y ahora me la tengo que comprar yo, ¿no? Y es cuando hay comparaciones, pero hay que ver siempre en eso que te motiva, que te incomoda, que te motiva a observar y a prestar atención, aunque sea desagradable o incómodo para ti, hay que observar qué es lo que necesitas, qué es lo que te falta. Ese es otro tip que también les doy para empezar su proceso. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Porque para que tú quieras conseguir eso que no tienes. ¿Y desde dónde lo estás haciendo? Desde la herida, desde la falta, desde la carencia, desde la falta de reconocimiento, de protección, de apoyo, de estabilidad, ¿de qué? Entonces, bueno, eso es otro tip que también les quiero mencionar. Y los que vayan al diplomado, vamos a hacer varios ejercicios de este tipo, de acuerdo a la capa embrionaria, y bueno, eso ya lo veremos en el grupo de informes. Este, pero bueno, poco a poquito es prestar atención, eh, invitándolos a que todos los días agradezcan, agradezcan lo que tienen, agradezcan lo que aprenden, agradezcan lo que digan, lo que reciban también. Y eso es también una manera de cómo empezar este proceso o trabajo interior y comprender también tu biología, ¿no? Bueno, esto quería comentarles. No sé tú, David. ¿Alguien más que participe? ¿Alguien que quiera preguntar? Estamos abriendo micrófonos. Díganme, cuéntenme, ¿no? Bueno, bueno, sigamos entonces un ratito más, David, unos 10 minutitos ya para cerrar esta charla, que para los que nos están viendo que se acaban de integrar en el grupo, pues son charlas de temas de interés para que ustedes vayan checando la información y que también el grupo esté activo, porque veo que no está activo el grupo, no preguntan, les da miedo, me preguntan en privado, por favor, chicos, compasión conmigo. Me tardo mucho en contestarles uno por uno. Ábranlo en el grupo con toda confianza. Aquí no hay juicio. Lo que sí
nada más les recomiendo que no traten de preguntarme como para yo darles una terapia. Terapias en el grupo no vamos a dar, pero sí, si preguntas de una manera general, sí lo podemos contestar, ¿ok? Si quieren una terapia o algo, bueno, si se contactan conmigo en privado o si es de algo urgente que quieran preguntar por algún síntoma o algo, hablando de esos síntomas de urgencia, bueno, también, ¿no? Por ejemplo, David, ¿qué podríamos, bueno, es que sí está un poco complicado hablar de esos síntomas de urgencia porque si no saben, para muchos que están apenas descubriendo esta información, sí es un poco complicado como dar varios ejemplos cuando no saben el proceso, ¿no? Todo el SBS completo. Sí es un poco complicado. ¿O cómo me ayudarías a mí a poderles emitir? ¿Cómo podría ser algo más, más innato, más biológico, Es que más animal? digamos que es un tema delicado porque siempre que hablamos de urgencia nos vamos a lo más grave, ¿no? Urgencia de que creo que me va a morir, vaya a Mm. ocurrir o no. O también síntomas insoportables, ¿no? De Del dolor dolor, claro. y demás. Sí. Entonces, realmente es que en el momento que la persona está en esa situación, eh, ya está enfrentando la situación con las herramientas que tiene, que quiere decir que si esa persona no tiene, su herramienta es ir al hospital o su herramienta está el fármaco, pues realmente debe usar las herramientas que tenga en ese momento. No todos tenemos la misma herramienta. Yo tengo pues compañeros de estudio que llevan muchos años en esto, que han superado enfermedades que podrían haberse llamado cáncer, pero no se van a llamar nunca porque ni siquiera se permitieron el diagnóstico, ni siquiera fueron a hacerse las pruebas, no tuvieron nunca la necesidad. Estoy hablando de síntomas fuertes, ¿no? Pues, muy cercanos, ¿no? A irse, porque bueno, pues al final que conozcamos el conocimiento no quiere decir que vivamos situaciones muy intensas en esta vida. Ujú. Entonces realmente eso es difícil de hablar porque la única fórmula general que yo puedo decir es en el momento que tu cuerpo, tu ser te diga, yo esta situación se me fue de las manos y necesito ayuda externa, y esa ayuda externa que se te va a la cabeza, la primera, si la primera es llamar, por ejemplo, a una linda o llamar a otra persona, pues esa será tu ayuda. Si, por ejemplo, pues si es ir al hospital o hay quien incluso no es el hospital cualquiera, sino tengo un médico que es amigo de la familia, que entonces al final cada uno tiene su lugar de seguridad y debe de buscarlo y trabajar nuevos lugares más seguros o ampliar su zona de seguridad, ¿no? Por ejemplo, Em, es que es muy curioso, ¿no? Y por eso me gustó explicar los primeros días el efecto placebo, porque te das cuenta que a priori el dolor como tal es algo muy interpretativo de la persona, es algo de muy interpreta el estímulo y te das cuenta cómo se dice, hay personas que tienen mucho autocontrol con el dolor, hay personas que son capaces de controlarlo y demás. No se trata de eso, se trata de superarlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando a una mujer le hacen pues, el entrenamiento para el parto, le dicen respira, respira, relájate y demás. ¿Por qué? Porque cuanto más luchas contra el dolor, Claro. más te va a doler, por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay casos muy extremos porque ni siquiera son tan extremos porque yo lo digo por si hiero la sensibilidad de las personas porque quien tiene esta búsqueda como nosotros somos personas que tenemos el tema de la muerte muy presente y llega el punto que la muerte para nosotros no es un drama, no es un problema, es un proceso de la vida y, y forma parte, ¿no? De aceptarlo, de entenderlo. Y yo creo que hay muchos ejemplos de personas que tuvieron un accidente que casi se mueren y llegaron a sobrevivir, o una enfermedad que la superaron, que estuvo cercana a la muerte y también, y te das cuenta que todas esas personas se iluminan y viven un gran crecimiento personal porque cuando superan, ¿no? La muerte, empiezan a agradecer la vida y empiezan a tomársela de otra manera, no, no la vida como algo que doy por sentado y que es mío y que siempre lo voy a tener, sino como un agradecimiento continuo de hoy estoy aquí respirando.
exacto, es lo Entonces, que... sí. No, dale, dale, dale. Entonces Sí, digamos que bajo ese concepto, ¿no? Por ejemplo, Hammer decía en temas de infartos y demás, porque siempre está pues, todo ese tema peliculero de que te llegan así con el desfibrilador y el médico y le salvó la vida y demás. La realidad es que él decía, y yo pues es difícil, ¿no? Comprobar estas cosas porque no tenemos no todos los recursos para hacerlo, pero pues él decía, si vive, vive y si muere, muere. Básicamente las personas que sobreviven al infarto llegaron conscientes al hospital porque el infarto te ocurre en un momento y mientras llega la ambulancia ya te dio el infarto. Y si estás vivo, qué bueno, y si no, pues y sin ser ya. negativo, pues qué bueno, es parte de la vida, pero no, es un proceso y no se trata de escapar a los procesos, sino ser capaz de vivirlo, superarlo y trascenderlo. Porque Claro. todo el rato Porque se quiere esquivar el proceso y el proceso forma parte de nuestra evolución, nuestra evolución, de nuestra superación. fíjate que ahorita poniendo el ejemplo de un infarto, porque bueno, nos han dicho que para cuando una persona tiene un infarto, si no se les da el RCP, pues ya no despierta. ¿Qué me podrías decir respecto a esto? Una vez más, son cosas difíciles de medir porque no se puede agarrar a la misma persona, dividir el mundo en dos mundos paralelos exactamente iguales y a uno hacerle la RCP y a otro no. Lo que nosotros llevamos viendo, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Toda esta experiencia de estudio y lo que nos han transmitido nuestros maestros, y se ve, ¿no? Por ejemplo, perdón, hubo un Ah, estudio en Irlanda, estos sí son pues estudios científicos que hubo en Irlanda. Bueno, cuando le llamamos científicos, vamos a llamarle pues, pues estudios relacionados más con el sistema médico, ¿no? Y gubernamental y demás, y en el que empezaron a atender a los señores, bueno, pues digo principalmente porque son hombres, ¿no? Pero pues en realidad a todos los que les daba un infarto, empezaron, en lugar de trasladarlos al hospital, empezaron a atenderlos en su casa y consiguieron tasas de supervivencia más altas. Y claro, esto es porque en su casa sentían que era su lugar seguro, su lugar, digamos, no lo sometían a nuevos estímulos, estímulos incómodos, no recibían, ¿no? Después de vivir un infarto es algo muy duro, ¿no? Y la persona, para todo el que haya tenido insuficiencia cardiorrespiratoria es algo terrible porque estás hasta tumbado y sientes que no te da el corazón lo suficiente ni siquiera para estar tumbado. ¿No? Y menos, ¿no? Pues las personas no se pueden poner de pie, ¿no? Cuando te da un infarto fuerte, ¿no? Hay otros que les da el infarto y van caminando ellos al hospital también, ¿no? Ya les claro, hacen las pruebas y demás. En realidad, en realidad es entender el proceso y lo más que está en nuestras manos es evitar el conflicto, saber cuál es el conflicto original, dejar de tener recaídas con él y luego sí podemos ayudarnos con cierta, eh, pues, tratamientos terapéuticos y demás, pero la verdad, la principal herramienta es la seguridad en la persona, las ganas de vivir, superar el miedo y el infarto es algo inevitable, dejar que pase sobre él y transitar a través de él. Hay varios compañeros nuestros de estudio también que he conocido los casos de que han superado infartos en su casa, solos y demás, hasta algunos sabían que venía. claro, sí se siente que viene. Te lo digo por experiencia. Sí, sí, porque hay mucho, te digo, pues nos enseñan, ¿no? Nos enseñan a, no, ya le dio el infarto, ya hay que hacerle RCP, si no, pues ya no revive, ¿no? Pero no podemos dar una receta aquí como para todos porque es algo imprudente, Claro, sí, porque esa seguridad, esa convicción, esas herramientas las debe trabajar uno dentro de sí mismo y que si llega el momento tomarlas y se siente seguro de usarlas, porque si no siempre estará la responsabilidad del otro. No es que me dijo, es que se equivocó, es mm, qué temerario, ¿no? Y no se trata de eso, sino aquí cada uno, ¿no? Pone sus límites y debe claro. de saber para qué está preparado.
Es como lo decíamos en el video anterior, ¿no? O sea, uno sabe cómo va ese proceso de esa seguridad y de esa toma de decisión, esa toma de su vida, de su propia vida, de decir, yo hago esto o no hago esto, yo decido esto o no lo decido, o si quiero que no sé, que me hagan esta cirugía porque así me voy a sentir bien, ¿no? O sea, y está bien. Eso también compartirles que toda decisión que ustedes tomen o hayan tomado, así tal cual como fue, es perfecta y que ahora con más herramientas, con este conocimiento, pues pueden seguir eligiendo, a lo mejor desde otro paradigma, ¿no? Ya sin ese miedo a la muerte tal vez, o el miedo a vivir, o el miedo a la herida, o miedo a qué va a pasar, o miedo a no sé qué voy a hacer, y muchos miedos que tienen muchos apellidos, ¿no? Pero bueno, no sé si, gracias David, no sé si quieran hacer alguna pregunta en específico los que estén aquí. Gracias por acompañarnos de manera presencial, en vivo. Algo que me quieran preguntar, que le quieran preguntar a David para poder ir cerrando esta charla de los miércoles de diferentes temas de su interés. Alguien que quiera abrir su micro, aunque no abra su cámara, está bien, su micro. Por ejemplo, Marta, Ana, Alma, ya se salió Juan de Dios, ¿verdad? Es que estaba saliendo y entrando. Lau, ¿alguien? ¿No? Si yo les pregunto. Dale, Ana, yo, sin cámara, Laura. sí, 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 dale, dale. Oye, no, pues muchas gracias. Nada más para agradecerles. Siempre es un placer escucharlos. David, me vuelas la cabeza porque me das otros puntos de vista súper, súper valiosos. Y amiga, te amo. Siempre Te amo, es amiga. un placer escucharte. Muchas gracias, mi amor, igual. Gracias. Y muchas gracias, Lau, por siempre estar, por tu caminar, por todo. De verdad, Lau, me encantaría que algún día nos dieras la oportunidad, si tú así lo deseas, que este grupo supiera todo lo que sí has creado, todo lo que sí Abro has la cámara. Ujú. hecho, todo lo que has, porque has sido de una manera tan valiente, tan mucho amor, o sea, realmente me encantaría algún día entrevistarte, si tú quieres. Ay, estaría padre. Sí, me gusta la entrevista. Sí. Sí, para compartir todo lo que así has hecho, ¿no? Todo lo que has elegido, porque ha sido un caminar bien bonito y bien interesante, Lau. Y así para todos los que estén en el grupo también, me encantaría, pues nos ponemos de acuerdo para que conozcan también tu caso, porque esto es importante, que sepan que esto no, que esto es verdad, ¿no? Que no es un marketing ni nada de eso, sino que esto es verdad, que esto es verídico, que esto nos podemos hacer cambios en nuestra vida, todos los que queramos hacerla, poco a poco, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, sin prisa. Y me encantaría pues, que nos compartieran, los que quieran compartir todo ese proceso tan maravilloso de comprendiendo estas 5 leyes biológicas, esta nueva medicina germánica y todas esas herramientas terapéuticas que también suman y que nos dan mucho, mucho, ¿no? Sí, Lau, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, encantada. Sí, muchas gracias. Acabas Al- de decir una palabra mágica, o sea, tus palabras muy buenas. Pero acabas de decir una que para mí hoy, con lo que he vivido hoy precisamente, me hace mucho sentido y es la capacidad de elección. Eso sí, 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 así. sí, 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 amiga. Siempre es esa capacidad de elegir, ¿no? Es que elijo. Hoy que Ujú. elijo. Sí, cada momento estamos eligiendo desde que nos levantamos. ¿Me levanto o no me Hoy no me levanto? levanto. ¿Me levanto ahorita o más tarde? Desde ahí. Sí, sí, sí. Qué bonito. Pues muchas gracias, Lau. Te Muchas agradezco. gracias. Pues no sé Gracias, si, amiga. si Gracias, Marta, David. gracias, Lau. No sé si Marta, Ana, Alma, quieran decir algo, quieran preguntar algo. O David, ¿cómo podemos cerrar esta charla pues, de este tema interesante de qué hacer o qué herramientas o, bueno, todo lo que hemos aquí aterrizado, aunque Bueno, sea rápido? pues lo que no, lo que queda claro con este tema, como dije antes, que todos los caminos llevan a Roma.
si es que crees que puedes llegar a Roma para empezar. Para Y que, empezar, si crees que vas a llegar, o más bien que ya te fijaste que quieres llegar ahí, bueno, sí llegan todos los caminos a Roma. y entonces, bueno, pues uno debe de elegir el camino que le genere más confianza y a partir de ahí poner de su tiempo y de su energía para que se manifieste. Pues yo pienso, ¿no? Y creo que todos los que se han unido a este grupo es porque sí ya saben algo de esta información, sí ya entienden, ¿no? Que esta forma de llegar, ¿no? a la salud, que es nuestra Roma en este caso, a trascender como persona, eh, digamos que, perdone, tengo ahí por ahí algún síntoma de la vivencia de hoy. Eh, Sí, entonces, digamos que ya confían, ¿no? Ya confían de cierta manera en este camino y entonces, bueno, pues simplemente es poquito a poquito profundizar, probar. Quizá, bueno, ahorita pues no están tan participativos, no hay tantas preguntas porque estamos comenzando el proyecto, ¿no? Y al final, pues todo proyecto, ¿no? Pues va agarrando inercia. Llegará el momento que no podamos contestar a todas las preguntas. Aprovechen ahora. Y, sí, y entonces, bueno, poco a poco vamos a ir explorando, ¿no? Yo siempre ha sido mi idea, me gusta mucho este tema y mi idea no es, mi idea ha sido estudiar para poder aprender de todos, para ver los caminos que se abren y esto que sea una plataforma para eso, ¿no? De hecho, yo estoy abierto a preguntas de todo tipo, de incluso de cosas que no sé, porque eso me ayuda a seguir aprendiendo. claro, claro. Y aquí como les habíamos comentado, que es una manada, un grupo, para aprender en forma circular, o sea, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Para eso estamos. Ese es nuestro proyecto, eso es lo que queremos, hacer este grupo, esta tribu, manada, como le quieran decir, ¿no? Pero para sostenernos, para aprender de todos, para elegir, para que se sientan acompañados, guiados a su tiempo, a su ritmo, los que quieran hacerlo de una manera más profunda, más rápida, o sea, en el aspecto de conocimiento teórico, pues ya están invitados al grupo de informes del diplomado, que esperamos que sí se abra. Necesitamos juntar al grupo. Ya si quieren más información, les voy a pasar nuevamente, les voy a compartir nuevamente el link de informes. Y aquí es todo a su tiempo, a su ritmo. Aquí no es para presionarlos, pero bueno, hay muchas personas que ya tienen tiempo en esto y que quieren profundizar, que quieren trabajarse ellos mismos, o sea, quieren trabajar todas esas heridas, todas esas creencias que todavía les estorba, que les incomoda, que no les gusta. Bueno, ahí tienen el diplomado. Eh, Esperemos que podamos arrancar para poder cerrar los grupos. Los invito a que busquen nuevamente su sí por si quieres formar parte de esta primera generación de este diplomado, que te aseguro que no hay en ninguna web, no hay en ninguna escuela, porque créeme que no lo va a haber así tan detallado, tan profundo, conociendo 5 leyes biológicas, todo lo que tiene que ver la medicina germánica y todas las herramientas terapéuticas que yo te puedo acompañar o guiar, de las que yo utilizo en mi nueva técnica. Nueva es relativo, ¿eh? En mi técnica que tengo ya casi 10 años haciéndola, y hablándote de técnicas en específico, ¿no? O sea, numerología, descodificación, ciclos biológicos memorizados, constelaciones familiares, bioquantum, integración emocional y un chorro de cosas que lo vas a ver en el diplomado, ¿no? O sea, es un conjunto de todas esas herramientas. Entonces, pues muchas gracias a Marta, a Ana, a Alma, a Juan de Dios, a Laura y a todos los que nos están viendo ya en forma grabada. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por darse un tiempo para compartir, para que les caiga un 20, para que les haga sentido algo de lo que decimos o que también les provoque alguna incomodidad para que puedan ver para qué está esa incomodidad. Así que muchas gracias, David. No sé si quieras expresar algo para terminar. Pues por último, que un solo día de práctica equivalen a todos los años de teoría que quieran.
Así que hay que ponerse en acción. Yo lo digo por mí mismo porque estudié mucho, muchos libros y hasta que me decidí pues, llevarlo a la práctica, exponerme, abrirme y en poco tiempo pues fue una transformación muy grande, ¿no? Y que por más años que hubiera estudiado nunca hubiera vivido todo lo que estoy viviendo. Exacto, qué bonito. Y es darse la oportunidad, es como la palabra que Lau también nos compartió, ¿no? Es elegir el día que tú quieras, ¿no? Elegir lo que tú quieras, está bien. Y pues bueno, muchas gracias, David. Nuevamente, muchas gracias Y a ti, por estas muchas charlas gracias a todos. que nos regalas. Gracias a todos Igualmente, los presentes. Y pues bueno, nos vemos en 15 días en la próxima charla de los miércoles, ¿ok? de acuerdo. Gracias y buenas noches. Buenas Besitos. noches. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Besitos. Bye. Bye.